Bienvenidos a El Timón del Mundo. Hoy tengo el placer de contar con Alfonso Pinilla García, profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de Extremadura y autor de dos libros, Laberinto de 23F y Golpe de Timón, también en relación con el 23F. ¿Qué tal estás? Muy bien, Alberto, un placer estar contigo esta tarde. Bueno, lo primero, muchas gracias por tu tiempo, por pasarte por el canal. Obviamente, después de decir los dos títulos del libro y en qué están relacionados, pues vamos obviamente a hablar del 23F. Y bueno, la primera pregunta que te quiero lanzar, ¿cómo de importante es el 23 de febrero de 1981 en nuestra historia? Bueno, es un acontecimiento muy importante porque, en primer lugar, se produce en un momento de inicio de la consolidación de nuestra democracia. Todavía no se había producido esa consolidación y, desde luego, el fracaso de la intentona golpista va a ayudar a que la consolidación del sistema democrático se produzca. Es un momento muy complicado porque la democracia está recién nacida y está sometida a una crisis poliédrica, con atentados terroristas que azotan a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y al ejército, una crisis económica considerable, una crisis política también muy seria. Al presidente del gobierno se le está dejando solo, se le está arrinconando, incluso despreciando políticamente. Por lo tanto, es una España muy difícil que enfrenta una crisis muy grave. Y una de las consecuencias de esa crisis será el 23F, felizmente superado aquella noche. Por lo tanto, yo creo que el fracaso de la intentona golpista va a servir para alejar momentáneamente el fantasma del golpismo militar, que siempre había estado presente durante la transición. Si bien es cierto que va a haber más golpes de Estado o más intentonas de golpe de Estado posteriormente, pero no van a ser tan graves y van a ser frustradas en sus inicios y no van a ser tan graves como el 23F. Pero yo me quedaría con esta idea fundamental. El fracaso de la intentona golpista del 23F ayuda a la consolidación de la democracia española. Claro, en ese momento, ¿cómo de importantes eran en el aparato militar Alfonso Armada, Milán del Bosch y Tejero? Bueno, esto es un asunto complejo porque en ese momento Alfonso Armada, que es el cabecilla, el cerebro de la intentona golpista, es un hombre que ha servido al rey durante toda la transición. Es un hombre que ha estado a su lado, ha sido el secretario general de la Zarzuela y que durante toda la transición ha acompañado al rey Juan Carlos. La relación con Adolfo Suárez, la relación de Alfonso Armada con Adolfo Suárez, se estropea principalmente a partir de un episodio, la legalización del Partido Comunista en abril de 1977. Alfonso Armada no estaba de acuerdo con esa decisión, con que se legalizara al Partido Comunista antes de las primeras elecciones generales, y, como todos sabéis, Adolfo Suárez apostó por esa legalización. A partir de ahí se rompe la relación política y también personal entre ambos, y Alfonso Armada va a empezar a coquetear con la clase política española de aquel momento con el fin de detener, ese es su discurso, con el fin de detener un posible golpe duro que se está preparando, un golpe militar que puede llevarse por delante a la monarquía. Y esa es su función es, o al menos así la plantea él, una función de gozne, de bisagra, de síntesis, por así decirlo, entre un golpe duro puramente militar y claramente franquista que puede llevarse por delante la monarquía y una solución política al marasmo en el que está situado este país en 1980, con un gobierno colapsado y un presidente del gobierno arrinconado. Ese sería el papel de Alfonso Armada, sería el gozne en la encrucijada en torno a la cual confluyen o en la que confluyen ese golpe duro y esa solución constitucional a la crisis de 1980. Por otra parte, Milán del Bosch es un hombre que está en la esfera del golpe duro, es un hombre que
resulta, bueno, es un hombre nostálgico con el espíritu del 18 de julio, es un militar franquista, es un militar prestigioso, es un militar muy audaz, y en esos momentos, en 1981, es el capitán general de la tercera región, Valencia. Ha tenido destinos muy importantes, ha sido el general que mandaba la división acorazada Brunete en el momento en que muere Francisco Franco, el general Franco, en noviembre de 1975, y es un militar muy prestigioso. Pero es un militar monárquico. Estaría dispuesto a dar un golpe duro, pero si ese golpe duro no pone en peligro la monarquía. Y este es el punto que le acerca y le conecta a Alfonso Armada. Alfonso Armada contactará con Milans del Bosch, le acabará diciendo que el rey, siempre por palabras de Armada, está harto de Adolfo Suárez, que hay una operación política en ciernes para sustituirlo y que se cuenta con Milans del Bosch para detener ese golpe duro. Entonces, la función de Milans es supervisar que esos militares duros no van a dar un golpe que ponga en peligro la monarquía y que pueda llevarse por delante la monarquía. Su misión es detenerlos, supervisarlos y supeditarlos a la operación armada, a la solución, al plan de Alfonso Armada. Y en tercer lugar me preguntabas por Tejero, ¿no es así? Sí, correcto. Bueno, pues Tejero es un hombre también muy audaz, claramente franquista y para nada monárquico, que no ha estado de acuerdo con cómo se ha llevado a cabo la transición, que no está de acuerdo con la descentralización del Estado que se plantea en la España de las autonomías y que desde luego está muy inquieto y muy dolido por los continuos atentados de ETA y por lo que él considera la nula respuesta que se da a esos atentados. Ya en noviembre de 1978, Tejero, junto a Sáenz de Inestrillas, plantea la posibilidad de asaltar el poder y de tomar el gobierno en la famosa Operación Galaxia, que es desactivada por los servicios de inteligencia en aquel momento. Tejero pasará un año arrestado en los calabozos, pero en cuanto sale ya está pensando en un nuevo golpe y en este caso en el asalto al Congreso, en la toma al Congreso de los Diputados. De tal manera que como Milans del Bosch es consciente de que esa operación la está preparando Tejero, y Tejero es un hombre imprevisible, es un hombre muy arrojado, muy audaz, que puede en cualquier momento poner en marcha esa operación dando al traste con el resto, dando al traste con la solución de Armada y siguiendo Milans eso que le ha dicho Armada de que supedite y controle a los duros, Milans se ocupa de contactar con Tejero y decirle detente, espera, no lleves a cabo ninguna operación hasta ver qué ocurre con el plan de Armada. Milans no le da detalles del plan de Armada, sobre el que si quieres podemos hablar después, porque es necesario para comprender el 23F. Sí. No le da detalles, no le dice que es una operación de naturaleza principalmente política, le dice que Armada está intentando conseguir la solución de defenestrar a Suárez y crear un gobierno fuerte y que él, el propio Milans, podría ir de jefe de Estado Mayor del Ejército. Con todo esto detiene temporalmente a Tejero y supedita el plan de Tejero a lo que ocurra con Alfonso Armada. Así que podíamos poner de manifiesto la siguiente categorización. Alfonso Armada es el cerebro político del golpe. Milans del Bosch es el hombre que detiene el golpe duro o que al menos temporalmente lo controla para supeditarlo a la posible operación política de Armada, y Tejero es la chispa que puede encender todo ese proceso y que hasta el fin de semana previo al 23F esa chispa no se enciende, no es activada. Claro, tú lo has dicho. Ahora para hablar del plan que se tiene sobre ese día y las horas previas, ¿qué tenían planificado hacer en concreto?
Bueno, hay que diferenciar, porque este es el asunto complejo del 23F. Si me vas a permitir una explicación Claro. breve, Mm. hay que diferenciar lo que ocurre con la solución armada, con la operación armada, a lo largo de 1980 y hasta la dimisión de Suárez. A esa etapa le vamos a llamar la versión constitucional o legal de la operación armada, de la operación de Alfonso Armada, y a partir del 29 de enero de 1981, cuando Suárez comunica su dimisión, entramos en una fase distinta, la previa justo al 23F, que es la activación de la versión no constitucional de la solución armada. Voy a exponer cuáles son las bases de la operación armada en su versión constitucional y en su versión no constitucional. En la versión constitucional, la solución armada pretende crear un gobierno de concentración política con los principales partidos del arco parlamentario, es decir, con las figuras políticas que se oponen a Suárez dentro de UCD, es decir, habría miembros de UCD en ese gobierno de concentración, habría miembros importantes del Partido Socialista, también del Partido Comunista y de la Alianza Popular de Manuel Fraga, que entonces se llamaba Coalición Democrática. Fuera de este gobierno de concentración quedan los nacionalistas, porque con ellos se contacta, pero no deciden participar, no quieren participar. De tal manera que ese es el plan principal de Armada a lo largo de 1980. Contacta con distintos políticos y esto también está en los periódicos, de manera evidentemente no sistemática, pero está el rumor de la posibilidad de sustituir a Adolfo Suárez y al gobierno monocolor de UCD por un gobierno de concentración presidido por una figura independiente. Y esa figura independiente, evidentemente, va a ser Alfonso Armada, porque es un perfil perfecto para detener la inquietud militar que existe como consecuencia de los atentados de ETA y de la descentralización del Estado con el Estado de las Autonomías. Un presidente militar detiene a los duros y además es presidente de un gobierno de salvación nacional con todos los partidos que pueda dar una respuesta conjunta a la difícil crisis por la que atraviesa España en ese momento. El método para que ese gobierno de concentración cristalice y sustituya a Suárez es una moción de censura. De tal manera que se planea el plantear una moción de censura en el Parlamento con Alfonso Armada como presidente alternativo. No tiene por qué ser diputado, de hecho, pues, lo vimos en la moción de censura de Pedro Sánchez, no era diputado y ganó esa moción de censura frente a Rajoy, ¿no? Pues no hacía falta ser diputado, no hace falta en la Constitución, según figura en la Constitución, ser diputado para ser presidente del gobierno. Y este es el plan, una moción de censura planteada en el Parlamento por mecanismos estrictamente legales, la Constitución lo permite, con Alfonso Armada como presidente alternativo. Y los políticos de aquel arco parlamentario en aquel momento votarían a favor porque previamente ya se venía hablando con ellos. En octubre de 1980, Alfonso Armada envía un informe a la Zarzuela firmado por un prestigioso constitucionalista, un experto en la Constitución, con este plan. Eso lo ha confesado, lo ha dicho públicamente en el diario El País, quien fuera secretario de la Zarzuela en aquel momento, el general Sabino Fernández Campo. Dijo, a mí me llegó ese informe, el rey conoció ese informe, conocía ese plan, que lo envió a Armada y que estaba previsto por Armada y para Armada. Repito, es una versión constitucional del plan, es puramente constitucional, es una moción de censura votada en el Parlamento. Y eso lo conoce buena parte de la clase política del país y el rey Juan Carlos. Y están dispuestos a llevarlo a cabo, porque no podemos olvidar las circunstancias difíciles de aquel momento, con esa crisis poliédrica
a la que he aludido al principio. Lo que ocurre es que Adolfo Suárez también conoce ese plan, también le llega, también conoce ese informe y no está dispuesto a pasar por una segunda moción de censura que esta vez sí tiene muchos más visos de triunfar que la moción de censura que en 1980, en la primavera, creo recordar, plantea el Partido Socialista. En esa moción de censura queda muy tocada la figura de Adolfo Suárez, pero la supera esa moción de censura. Suárez no está dispuesto a pasar otra vez por esa situación tan difícil y que produce tanto desgaste a nivel político, y para abortar la solución de Alfonso Armada, esa solución constitucional, decide dimitir. Es entonces cuando, una vez constata que el rey ya no le apoya, como le apoyaba a principios de la transición, y cuando es consciente de que esa moción de censura tiene visos de triunfar, dimite el 29 de enero de 1980. Entonces, a partir de ahí comienza una situación muy difícil en España a nivel político, porque al principio no sale como candidato de manera clara Calvo Sotelo. O sea, cuesta, yo lo narro en este libro de Golpe de Timón, donde analizo especialmente ese mes que transcurre entre la dimisión de Suárez y el 23F. Al principio no sale un nuevo candidato, después a los 7, 8 días, una semana y pico después de la dimisión de Suárez, ya sale el nombre de Calvo Sotelo, pero la situación es tremendamente complicada. Es asesinado un ingeniero de la central de Lemóniz, el ingeniero Ryan, en el País Vasco, es asesinado por ETA. El rey tiene que soportar una humillación en la sala de juntas de Guernica cuando es interrumpido su discurso por gritos nacionalistas. El ejército en ese momento clama contra la humillación a la que ha sido sometido el jefe del Estado e incluso plantea la necesidad de dar un golpe que acabe con toda esta humillación y esta situación. Y para más INRI, poco antes de la votación de investidura de Calvo Sotelo, es asesinado un etarra después de haber sido sometido, Joseba Rey se llamaba ese etarra, después de haber sido sometido a un interrogatorio policial. Es asesinado, es torturado y muere como consecuencia de esas torturas, y en el Parlamento se discute ese asunto, se le acusa al todavía presidente en funciones Suárez, ya dimitido, pero aún en funciones, se le acusa de terrorista de Estado, se le acusa de que está conculcando el Estado de Derecho. Fíjate, Alberto, cuál es la situación. Es una situación, una temperatura política altísima, ¿eh? Estamos casi en grado de ebullición. Y durante la primera sesión de la investidura de Calvo Sotelo, algunos partidos políticos, el propio Partido Comunista, yo analicé el libro de actas del Congreso en esa sesión de investidura, el Partido Comunista, por boca de Santiago Carrillo, por ejemplo, dice explícitamente que aquí lo que hace falta es un gobierno de concentración nacional, un gobierno de salvación, un gobierno de todos, incluido la UCD, por supuesto el PSOE, capaz de sacar del marasmo al país. Fíjate que en sede parlamentaria, 48 horas antes, esto es el viernes, y el viernes 20 y no, el viernes 20 no, el lunes es 23, sí, el viernes 20, 21 y 22, sí, el viernes 20 de febrero, la clase política, el Partido Comunista, por ejemplo, está clamando por un gobierno de concentración. Previamente ha habido declaraciones del Partido Socialista, del propio Manuel Fraga, de Coalición Democrática, poniendo de manifiesto que efectivamente UCD sola no puede hacer frente a esta situación, que no es posible o no sería bueno un gobierno monocolor de UCD. Procede un gobierno de concentración. Y claro, es en ese momento cuando Alfonso Armada activa la operación. Activa la operación esta no constitucional del 23F. Hay que poner de manifiesto algo fundamental. No tenemos pruebas, no hay pruebas suficientes como para afirmar que esa clase política
y que el propio rey Juan Carlos conoce la activación de la versión no constitucional de la solución armada. Conoce su versión constitucional. Esa versión constitucional ha sido abortada por Suárez con su dimisión. Pero la activación en el fin de semana del 20 al 23 de febrero de la versión no constitucional, no podemos documentar que tuvieran conocimiento de esa activación de la versión no constitucional ni el rey Juan Carlos ni la clase política. Esto es fundamental para hacer un relato científico o con pruebas fehacientes del 23F. Entonces, dicho esto, a partir de ese momento se activa esa versión no constitucional, que consiste en lo siguiente, y esto sí es un hecho probado porque está en las sentencias del 23F. Consiste en 4 puntos fundamentales. El primero de ellos, la toma del Congreso por parte del teniente coronel Tejero. En segundo lugar, la toma de Valencia por parte del capitán general Milans del Bosch, el capitán que manda esa región militar. En tercer lugar, la toma de Madrid o el control de Madrid, la salida de los tanques a las calles de Madrid por parte de la división acorazada Brunete. Y como consecuencia de esos 3 puntos, se produce un supuesto anticonstitucional máximo en términos militares, un SAM, supuesto anticonstitucional máximo, que es una situación de máxima gravedad. Es un amago de golpe duro. Los tanques ya están aquí. Y ante esa situación de máxima gravedad, de máximo peligro para la Constitución, el cuarto punto del golpe, el traslado de Alfonso Armada a la Zarzuela para, desde ahí, poner de manifiesto ante el rey que él puede erigirse como salvador de la situación, recuperando esa idea en 1980 de ser presidente de un gobierno de concentración. Entonces él se presentaría, Alfonso Armada, como el clavo ardiendo donde aferrarse, ¿no? Para que las tropas vuelvan a sus cuarteles, votadme como presidente del gobierno, de un gobierno de concentración en el Parlamento. Así que la operación del 23F, fíjate Alberto que esto es fundamental, la operación del 23F parte sobre todo de una intimidación. Es fundamental y principalmente una intimidación a partir de la cual se justifique el nacimiento, el surgimiento de un gobierno de concentración votado en el propio Congreso, ya sin fuerzas militares, con Alfonso Armada como presidente y salvador de la situación. Por lo tanto, el resultado final que se pretende con la operación, previa a la intimidación militar, es un resultado político. Es un gobierno de concentración política. Pero claro, surgido a partir de una situación de máxima urgencia y máximo peligro provocada esa situación por la salida de estas tropas a la calle, como consecuencia del plan activado por Armada. Y después hablaremos de los detalles de ese plan, de cuándo se activa ese plan y de los fallos de ese plan para que finalmente fracase. Pero esto es fundamental, la diferenciación de la versión constitucional y de la no constitucional. De la versión constitucional, los políticos y el rey tienen conocimiento. De la activación de la versión no constitucional, no hay constancia de que tengan conocimiento. Luego, ¿qué te parece el transcurso de los hechos del 23F? ¿Qué me parece el transcurso de los hechos? Sí, lo de los hechos. ¿Cómo valoras lo que sucedió? Y bueno, y luego el papel del rey que tuvo ese día. Bueno, pues entramos en esa otra fase que yo ya te adelantaba antes, ¿no? Vamos a evaluar el plan, y vamos a ver cuáles son sus fallos, atendiendo a cómo se suceden los hechos. En primer lugar, el plan se activa el viernes por la noche, el viernes 20 por la noche. Y según la declaración en el juicio de Antonio Tejero Molina, lo activa un hombre del CSIC, el comandante José Luis Cortina.
Los tribunales no van a declarar como hecho probado este asunto, y van a absolver al comandante Cortina, que estuvo encausado pero no fue condenado. Pero la declaración del teniente coronel Tejero pone de manifiesto que es Cortina quien activa la ocupación del Congreso. Cortina le dice que es un hombre de Alfonso Armada. Cortina le dice que él es el hombre de Alfonso Armada en el CSIC y que tiene luz verde Tejero para asaltar el Congreso. Que esto es una operación, le dice Cortina a Tejero, querida por el rey, que es una operación que tiene conocimiento de ella el Vaticano y los Estados Unidos, que esto es para que haya un gobierno fuerte, para evitar que entre el marxismo en España, y que más adelante el propio Alfonso Armada le dará las indicaciones concretas al teniente coronel Tejero. Bueno, el teniente coronel Tejero en ese momento llama desconcertado al día siguiente, sábado, al teniente general Milans del Bosch. Le dice un comandante del CSIC que no conocía, se pone en contacto conmigo, me dice que adelante con la operación, y Milans se queda igualmente sorprendido, según las declaraciones de ambos en el juicio. Y Milans le dice, bueno, pues voy a hablar con Alfonso Armada y que hable contigo efectivamente para corroborar todas estas órdenes. Al parecer, y según la declaración de Milans, habla con Armada y Armada se reunirá con Tejero a las 8 de la tarde del sábado 21 de febrero de 1981 en la calle Pintor Juan Gris número 5, en un piso de esa calle. Y según la declaración de Tejero, Armada le corrobora punto por punto todo lo que le ha dicho Cortina el día anterior. Y Armada incluso le dice que si hay alguna complicación, él estará ya en la zarzuela. Siguiendo el plan que te he explicado anteriormente, con esos 4 puntos. Bueno, pues Milans después Tejero conecta después con Milans, le dice, Armada me ha corroborado todo, y Milans le dice a Tejero, suerte, vista y al toro, adelante. Porque en quien realmente confía Tejero es en Milans. Tejero se siente un hombre a las órdenes de Milans. Esta reunión entre Tejero y Armada, donde Armada supuestamente le da las órdenes para tomar el Congreso, no fue incorporada como hecho probado en la sentencia del 23F. Sin embargo, Tejero una y otra vez declaró que esto era cierto y que Armada se había reunido con él. Y hay indicios de verosimilitud en su declaración porque Tejero alude a esta dirección, calle Pintor Juan Gris número 5, que es una dirección fácilmente vinculable a Cortina, porque era un piso propiedad de un socio de Cortina que trabajaba con él. Tenían ambos una empresa de realización de encuestas, de análisis sociológico, GOTSA, creo que se llamaba. Esto lo describe muy bien Francisco Medina en su libro 23F, La Verdad. Es decir, qué casualidad que Tejero se va a inventar una dirección vinculable fácilmente a Cortina, una dirección que pertenece a un socio de Cortina. Bueno, pues, esto es una cuestión que nos da indicios de verosimilitud de esa reunión. Pero ya digo, las sentencias no lo consideran hecho probado. Lo que sí es un hecho probado es el plan del 23F que te he puesto de manifiesto con anterioridad. ¿Y por qué empieza a fracasar ese plan? En primer lugar, porque Tejero no solo toma el Congreso como estaba previsto. Tomar el Congreso no es sinónimo de asaltar el hemiciclo. Tejero entra en el hemiciclo y acaba dando tiros. Y acaba zarandeando al vicepresidente del gobierno, en todas esas imágenes que después conocimos. Pero el mero hecho de los tiros que se escuchan por la radio invalidan ya o imposibilitan o dificultan mucho que pueda salir de ahí una operación política. ¿Cómo va a salir un gobierno de concentración votado por los diputados, aunque ya no haya tropas y se hayan ido las tropas del Congreso, si esos diputados
han escuchado tiros al aire y ha habido tiros en el Parlamento. Eso es una violación evidente de la soberanía nacional. Esto ya deslegitima cualquier operación política que pueda salir de ahí. Ese es el primer punto que falla. Imaginemos, y es pura imaginación porque no hay constancia de ello, como he dicho anteriormente, que hubiese algunos diputados que supieran que ahí iba a ocuparse el Congreso, que iban a salir tropas esa noche. Todavía, si no hubiese habido violencia explícita, tiros, pues a lo mejor como clavo ardiendo podríamos habernos aferrado a Armada. Pero ya con tiros, ¿quién se va a comprometer en esa operación? Por lo tanto, los tiros complican mucho esa operación. El segundo punto, el de Milans del Bosch ocupando Valencia, se lleva a cabo sin ningún problema. Milans del Bosch es un hombre técnicamente muy dotado, es un militar, ocupa Valencia sin ningún problema. El tercer punto también fracasa. La división acorazada Brunete finalmente no sale. Y sobre esto podemos dedicar unos momentos más adelante, porque no quiero desviarme por ahí. Pero en mi libro sobre el golpe de timón hay una parte muy extensa sobre lo que ocurre en la Brunete aquella noche, porque tuve la suerte de analizar los informes de la división acorazada Brunete de esa noche que me proporcionó la familia del general que la mandaba, el general José Juste. Entonces, la Brunete no sale y fracasa el tercer punto del plan, que es fundamental. Si la Brunete hubiese salido esa noche por Madrid, y eso es lo que estaba previsto por los golpistas, como unas fichas de dominó, como en un juego de dominó, el resto de capitanías generales probablemente, muy probablemente, hubiesen sacado sus tanques a la calle, el resto de capitanes generales. Ya estaba Madrid controlada, pues ahora vamos nosotros. Por tanto, la división acorazada de Brunete por Madrid pretendía buscar un efecto dominó. Pero eso no se produce. Y entonces queda el cuarto punto. Armada intentando llegar a la Zarzuela para presionar al rey con su idea de gobierno de concentración y con su idea de que es el clavo ardiendo donde aferrarse. Armada no le es permitida la llegada a la Zarzuela. Una y otra vez se le dice que no. Desde las 6:20, desde que tiene lugar el asalto al Congreso por parte de Tejero, Armada está llamando a la Zarzuela, Majestad me necesita, tengo que ir hacia allá. Se le dice continuamente que no, hasta que llegan las 12 de la noche. Y a las 12 de la noche tiene lugar una situación crucial, fundamental, en el desenlace del 23F. Fíjate que desde las 6:20 está ocupado el Congreso. Desde las 6:20 hasta las 12 de la noche se va acumulando una tensión tremenda dentro de ese edificio. Por ejemplo, el general que manda la Guardia Civil, el hombre al que está a las órdenes Tejero, al que debería estar a sus órdenes, porque Tejero es un guardia civil y le manda su máxima autoridad militar es el general. No es ni Milans del Bosch, que es del Ejército de Tierra, ni Alfonso Armada. Debería ser el general de la Guardia Civil, que es ajeno al golpe. Bueno, pues el general de la Guardia Civil, Aramburu Topete, se encamina al Congreso de los Diputados, cruzando la carrera de San Jerónimo, y le dice a Tejero, depón ahora mismo tu actitud, te vienes conmigo arrestado, y le dices a tus hombres que salgan de aquí. Y Tejero en ese momento hace ademán de sacar la pistola de su cinturón y le dice, mi general, si me ordena usted esto, saco la pistola, le pego un tiro y después me mato yo. Y al hacer ademán de sacar la pistola, el general Aramburu Topete, que también era un hombre con su genio, pues intenta sacar también la pistola de la cartuchera. Los ayudantes de ambos impiden que aquello acabe en un duelo a tiros. Fíjate cómo está la tensión, aquello puede acabar en una masacre. Es más, los principales líderes políticos son apartados del hemiciclo y conducidos a estancias para aislarlos, a estancias dentro del Congreso. Y lo han declarado públicamente. Cuando a Carrillo le sacan del hemiciclo, él piensa, me van a matar, me van a fusilar ahora. O
sea, la tensión es tremenda. Y aprovechando esa tensión, Alfonso Armada insiste en la zarzuela en que tiene la solución para salir de ese marasmo, de esa situación tan grave. Y la solución es el gobierno de concentración. Y a las 12 de la noche, o en torno a las 12 de la noche, la zarzuela, a través del general Sabino Fernández Campo, le da el placet, le da el permiso para proponer su plan. Esto lo declara el general Sabino Fernández Campo en sede judicial, en el juicio del 23F, y también lo ha declarado a algunos periodistas, entre ellos a este periodista que tiene una obra importante sobre el 23F, que es Francisco Medina. Si me permites, Alberto, te voy a leer exactamente las palabras que Sabino Fernández Campo, el general Sabino Fernández Campo, secretario general de la Zarzuela, dirige a Alfonso Armada en ese momento. Son palabras fundamentales, porque permiten demostrar el papel del rey aquella noche, que es lo que me has preguntado anteriormente. Dice el general Sabino Fernández Campo, ya digo, en declaraciones a Francisco Medina en su libro 23F. La verdad, de estas declaraciones nunca se arrepintió Sabino. Es más, declaró lo mismo en sede judicial. Como empezamos a suponer que Armada sí sabía la misión que tenían allí los guardias, nos preguntamos, ¿y si se le dice que no? Los ocupantes comienzan a disparar y la matanza que anuncia se produce. Era una responsabilidad terrible. Y continúa Sabino Fernández Campo. Le dijimos a Armada, bueno, pues vete. Si tú crees que lo puedes solucionar, vete tú. Pero no digas que vas en nombre del rey. El rey no te puede decir que vayas en nombre suyo porque no tiene facultades para eso. Ahora, si tú dentro de este barullo que hay, dentro de este golpe que se ha producido, tienes capacidad para llegar allí y obtener la libertad a los que están, ofreciéndote como presidente o lo que sea, fíjate, luego ya veremos lo que pasa, pero que quede claro que todo esto lo haces por tu cuenta. Así pues, a las 12 de la noche, Armada cuenta con el visto bueno de la zarzuela para ir a proponer su gobierno de concentración a los diputados una vez se hayan retirado las tropas de Tejero. Pero esa operación, esa gestión, ha de hacerla, según se le dice desde la zarzuela, ha de hacerla por su cuenta, sin mezclar al rey, a título personal. Por eso mi tesis del papel del rey aquella noche, habida cuenta de estas pruebas, es, yo lo llamo así, en un artículo que publiqué en El Mundo en el 2019, el rey de cristal. Es la misma tesis que utilizo en este libro de Golpe de Timón. ¿Por qué el rey de cristal? Bueno, ¿qué ocurre cuando un rayo de sol atraviesa el cristal de una ventana? Pues ni lo rompe ni lo mancha. Esa es la operación Armada aquella noche, a las 12 de aquella noche, en la zarzuela, por la zarzuela. Atraviesa al rey, atraviesa la zarzuela, la operación Armada, sin romperla y sin mancharla. El rey no propone a Alfonso Armada que vaya al Congreso en estos términos, pero tampoco lo impide. El rey no favorece, no impulsa a la operación Armada, pero tampoco lo impide. La deja pasar a título personal y luego ya veremos lo que pasa. Así que el rey es un rey de cristal en ese sentido en relación con la operación Armada el 23. Bueno, Alfonso, continuamos después de haber hablado de lo del Rey del Cristal en la conversación entre Armada y Tejero. Si quieres, ya vamos cerrando el círculo. ¿Cómo fueron ya las desencadenantes horas finales? Ya para que al fin no fuese a fin el golpe de Estado. Bueno, pues después de esa autorización de la zarzuela, cuando le dice Sabino Fernández Campo a Alfonso Armada que puede proponer
su idea de un gobierno con él como presidente a los diputados, pero siempre a título personal, por eso hablábamos del Rey de Cristal, pues Alfonso Armada se encamina con ese plácet bajo el brazo, se encamina para hablar con Tejero, para parlamentar con Tejero. Tejero le recibe enfadado porque estaba previsto que llegara 2 horas después de producirse el asalto, pero llega en torno a las 12:15 de la noche y Tejero le dice que por qué ha tardado tanto. Armada le responde que ha habido complicaciones y comete el error de decirle que va a proponer una solución política a los diputados, que tiene Tejero un avión esperándole en Getafe para que pueda salir al extranjero y pueda estar un tiempo fuera hasta que se calmen las aguas, y una vez esté desalojado el hemiciclo, él va a proponer una solución política. En ese momento, Tejero evidentemente no está dentro de sus planes eso de una solución política, y le especifica, pide a Alfonso Armada que le especifique qué clase de solución política. Y esa solución política, le dice Alfonso Armada, es un gobierno de todos, es un gobierno de salvación nacional, y Tejero declara en el juicio que Armada le dice una serie de nombres que a él no le cuadran, que a él no le gustan, que él para eso no ha asaltado el Congreso. Y esos nombres son Felipe González, son diputados de UCD, de Alianza Popular, incluso algún comunista, y ante esa situación, pues Tejero expulsa a Armada del edificio del Congreso y no le deja entrar en el hemiciclo. Por lo tanto, llegamos a una conclusión muy interesante, y es que Tejero, que es quien inicia el golpe, lo frustra, al menos frustra esa operación en la que ha pensado Alfonso Armada, esa operación del gobierno de salvación, es frustrada como consecuencia de la negativa de Tejero. Como decía Francisco Medina, este periodista al que aludí anteriormente, Tejero da lo que Tejero quita. Así que, paradójicamente, quien frustra el golpe de Estado es quien lo inicia, Antonio Tejero. Y a partir de ahí se suceden una serie de acontecimientos ya en la vorágine del fracaso de la intentona golpista. Alfonso Armada no logra convencer a Tejero de que le deje proponer ese gobierno de concentración. Milans del Bosch llama continuamente a Tejero y le dice que haga caso a la solución que le propone Armada, y Tejero sigue en sus 13. Poco después vendrá al Congreso de los Diputados, con casi 120 hombres de la División Acorazada Brunete, el comandante Pardo Zancada, en torno a la 1:30 de la madrugada, y Pardo Zancada tampoco logra convencer a Tejero. Pardo Zancada y Tejero van a intentar reflotar el golpe de alguna manera, pero ya es imposible reflotarlo. Pardo Zancada había prometido al teniente coronel Tejero que él le acompañaría hasta el final, así fue, ya el golpe estaba fracasado, ninguno de los dos va a poder lograr sacar alguna otra división a la calle, y el golpe se enquista claramente en el edificio del Congreso de los Diputados hasta que Tejero finalmente se rinde en torno a las 12 de la mañana. Es curioso observar cómo después de la gestión de Alfonso Armada, de la fracasada gestión de Alfonso Armada ante Tejero, el rey emite su mensaje, o se emite el mensaje del rey por televisión. Aquí hay muchas especulaciones sobre la posibilidad de que el rey esperara al resultado de la gestión de Armada, y hasta que no se supiera ese resultado no se emitiría el discurso. Pero esto es verdad que son especulaciones, no se puede demostrar claramente que así fuera. Pero esto es el desenlace, estos son las horas finales, este es el momento crucial del golpe, ya digo, es entre las 12 y la 1 del 23 y el 24 de febrero cuando tiene lugar esa conversación, primero de Sabino Fernández Campo con Armada y después de Armada con Tejero.
Bueno, ¿y después qué le pasó a los protagonistas? A Milán, Armada, Tejero. Bueno, fueron condenados por rebelión militar. Fue ampliada en una segunda sentencia la condena que primeramente se estableció sobre Alfonso Armada, pero no cumplieron íntegramente las condenas. Tejero fue el que más tarde salió de la cárcel. Alfonso Armada fue indultado por un gobierno de Felipe González, un gobierno del Partido Socialista, y Milans salió antes que Tejero, pero Armada, creo recordar que salió antes de Armada, antes que Milans como consecuencia de ese indulto. En definitiva, todos perdieron su carrera militar y ya digo, sus condenas no fueron apuradas hasta los 30 años, que fueron condenados algunos, sino que salieron antes. Pero después se retiraron de la vida militar, evidentemente, porque no pudieron volver a retomarla y cada uno, pues, en privado, siguió viviendo fuera de los focos. El papel del rey, ¿cómo de vital crees que fue al final? Bueno, el papel del rey es importante porque el papel del rey resulta crucial, por ejemplo, para detener a las capitanías generales, a los capitanes generales que no han salido a la calle tras la acción de Tejero y la acción de Milán. Ese es un papel fundamental del rey. El rey durante toda la noche está hablando con los capitanes generales para que no secunden la acción de Milán en Valencia y la acción de Tejero en el Congreso de los Diputados. Por otra parte, la Brunete, al no salir, no se produce ese efecto dominó del que hemos hablado, ¿no? Así pues, la labor de contención del rey ante los capitanes generales es fundamental. Y esto era clave porque aquella noche se corrió un serio riesgo de que se partiera en dos el ejército. Pudo haberse partido en dos el ejército y pudo haberse iniciado una nueva guerra civil. El papel del rey para evitar esa situación es clave. Por otra parte, como he puesto de manifiesto en mi anterior intervención con esa metáfora del rey de cristal, el rey da permiso a Armada a título personal para que vaya a proponer su operación porque considera que quizá esa sea la única manera de salir del atolladero en el que está el edificio del Congreso de los Diputados y los diputados. Ahora, la gran pregunta que nunca podremos responder es qué hubiera pasado si Tejero le hubiese dicho a Alfonso Armada, adelante, accede al hemiciclo y propon tu gobierno de concentración. Esta es la pregunta existencial del golpe, por así decirlo, pero es una pregunta que no podemos responder porque es un contrafactual. Por lo tanto, el papel del rey es fundamental para detener el golpe en todas las capitanías y es clave a esa hora, a las 12 de la noche, para dar el plácet a Armada, siempre a título personal, como he puesto de manifiesto. Por otra parte, la actuación del rey aquella noche fue hábilmente utilizada o gestionada por Sabino Fernández Campo para ofrecer un discurso legitimador de la recién estrenada democracia. Juan Carlos se convertía en el héroe salvador del sistema y el discurso legitimador del sistema ha pivotado en buena parte en torno al papel del rey aquella noche. Como veis, un papel complejo, un papel con aristas, un papel, como no puede ser de otra manera, con muchas caras, habida cuenta de la complejidad de lo que ocurre aquella noche en España. En estos días de atrás se ha desclasificado parte de la documentación. ¿Qué te parece y si crees que ha salido algo relevante y si puede faltar algo muy relevante por salir? Bueno, la documentación que ha salido desclasificada no cambia sustancialmente el relato que durante este tiempo que hemos estado tú y yo hablando, Alberto, pues hemos expuesto aquí, ¿no? El relato está bien aquilatado en sus aspectos fundamentales por parte de los historiadores y de los periodistas que nos hemos dedicado a analizar el 23F en los últimos años
y esta documentación no cambia sustancialmente ese relato. De hecho, hay documentos que se publican o se han publicado como exclusivas y como desclasificados que ya se conocían y que incluso habían sido publicados como facsímiles en algunas obras previas antes bueno, a lo largo de estos últimos 40 años, ¿no? Por lo tanto, no hay nada sustancial que nos pueda hacer cambiar la interpretación. Además, son documentos que no están contextualizados, que no están firmados, muchos de ellos no conocemos el autor, no conocemos la fecha, otros muchos son posteriores al 23F y algunos otros se refieren a la vista oral del juicio del 23F, un material que ha sido también analizado por historiadores como el profesor Roberto Muñoz Bolaños, ¿no? Por lo tanto, es un material que no es del todo novedoso, que no está bien contextualizado históricamente y que no aporta nada sustancial. Lo que no quita, evidentemente, que haya alguna cuestión de la que podamos tirar del hilo, pero ya digo que no hay nada sustancial. Por otra parte, me preguntabas acerca de qué falta por saber. Bueno, pues yo creo que la gran pregunta que debemos responder es qué grado de conocimiento, si es que existía conocimiento, qué grado de conocimiento, cero, mucho, poco o nada, ya se verá o ya se podría ver, pero qué grado de conocimiento tenían el rey y la clase política de la versión no constitucional de la operación armada. ¿Hasta qué punto sabían, si es que lo sabían, esta es la gran cuestión, de que Tejero iba a entrar allí aquella noche, de que iban a salir tropas a la calle? ¿Qué grado de conocimiento? Este es el asunto crucial. Y a esa pregunta no podemos responder porque no hay evidencias, o mejor dicho, con las pruebas disponibles, que son cero, debemos poner de manifiesto que no tenían ningún conocimiento. Todos somos inocentes hasta que no se demuestre lo contrario. Pero sobre este interrogante y sobre otros, por ejemplo, el papel de los servicios secretos en el golpe, que algo se conoce, pero no en toda su profundidad, pues para solventar o para responder con solvencia a estos interrogantes, pues faltaría conocer las conversaciones, por ejemplo, que la Zarzuela mantuvo con las capitanías generales y con el Congreso aquella noche, o las conversaciones telefónicas desde el propio Congreso de los Diputados con el exterior, con centros de poder fundamentales de aquella noche, con el Hotel Palace, donde estaba reunido el gabinete de crisis, con las propias capitanías generales. Claro, estas conversaciones, muchas de las cuales se grabaron y todavía se conservan, pues no tenemos acceso a ellas. Es la caja negra del golpe, como dice Pilar Urbano en una feliz expresión. La caja negra del golpe son esas conversaciones y a esas no hemos tenido acceso. Amén de material que pudiera albergar el CSIC o que quizá haya destruido, no sabemos, que fuera fundamental para conocer el papel de esa institución en el golpe de Estado. Bueno, Alfonso, pues no sé si quieres añadir alguna cosa más. Bueno, pues espero que haya podido ser ilustrativa esta exposición que ha Mm. buscado abordar las muchas caras del 23F y su complejidad. Y solo quería agradecerte, Alberto, tu magnífica iniciativa por comprender mejor el pasado, ¿no? Yo creo que te honra esa iniciativa y yo estoy encantado de colaborar en en esta iniciativa tuya. Pues muchísimas gracias, Alfonso, y espero poder charlar contigo otro día y abrir también otros temas. Será un placer. Hasta Pues pronto, muchas Alberto. gracias y un abrazo. A ti.